Hay una vida cotidiana judía en Europa que rara vez puede mostrarse. Lejos de la política, Oriente Medio y el antisemitismo, es importante que lo captemos yendo allí de forma espontánea y viendo lo que ocurre. Alice Brauner es una de las productoras de cine judías más importantes de Europa. Y me pareció importante utilizar esa visión narrativa de una comunidad judía para contarlo y viajar por Europa. Yves Kugelman siempre ha tenido un papel importante en nuestra familia, porque como redactor jefe de la revista suiza Tagles, siempre escribía artículos que discutíamos durante las comidas y cenas. Y quería hacer algo con Yves. A muchos tal vez les sorprenda que comencemos en Tánger, un viaje para conocer la vida judía en Europa. Hay muchas comunidades judías y los sefardíes, originarios de España, fueron importantes en el Magreb, en Marruecos, y Marruecos fue el centro durante muchos siglos. Me parece increíble que más de 300.000 judíos hayan vivido en Marruecos. Me sorprendió por completo. Impresionante, ¿no? Sí. La comunidad judía es muy heterogénea y hay influencias muy variadas. Los dos grandes grupos son el judaísmo oriental, los sefardíes que provienen principalmente del norte de África y España, y el otro es el judaísmo europeo, los askenazíes. Y aquí tenemos una visión central de una parte esencial de la historia de los judíos, a saber el movimiento sobre este puente de acceso virtual entre Europa y África y viceversa. La expulsión de España de los judíos en 1492 y, por cierto, también de los musulmanes, y luego a la inversa, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando cientos de miles de judíos regresaron a Europa y también a Israel desde el Magreb, el norte de África. De hecho, esto comenzó en el Antiguo Testamento, si se quiere ver desde un punto de vista mitológico. Y a partir de ahí, todo ese ámbito no pasó a formar parte de la percepción de nuestro judaísmo centroeuropeo y tampoco de la comunidad en general. Sobre todo porque tuvo un papel importante para Europa, ya que siempre hubo movimientos migratorios en una u otra dirección. Exacto, ahora estamos aquí y de nuevo hay un movimiento migratorio. De hecho, en el mismo lugar donde se ha producido este intercambio durante siglos. Y esa es la razón por la que iniciamos aquí nuestro viaje por Europa. L'chaim. Nunca había estado en Marsella, pero estoy deseando saber cómo funciona la vida judía aquí. Es una típica ciudad portuaria, con muchas influencias y gran flujo migratorio. Por eso siempre ha sido una ciudad abierta a la comunidad judía. La vida ha cambiado desde los ataques a Charlie Hebdo, especialmente para la prensa en Francia. Se ha aceptado de forma generalizada que la seguridad y la vigilancia son necesarias.
Queridos oyentes, estamos en directo en Radio JM. Son exactamente las 13:23. Hoy escuchamos una selección de las mejores canciones de Charles Aznavour, quien ayer nos dejó para siempre. Era conocido por su amor por Israel y la comunidad judía de Jerusalén. La radio judía de Marsella se creó en 1982, poco después de la elección de François Mitterrand, cuando surgieron muchas estaciones de radio. Fue extraordinario para el desarrollo de la cultura judía, ya que se podía escuchar en la radio música judía, música israelí y las lecciones de los rabinos. Fue maravilloso, algo maravilloso. ¿Han recibido amenazas? Hemos recibido amenazas, como muchas instituciones judías. Sí, lamentablemente. Pueden ser amenazas serias y a veces absurdas, pero tenemos que tomar precauciones. Hoy tenemos ventanas blindadas y una puerta de seguridad como en un banco. Con la ayuda del gobierno, el Ministerio del Interior y la comunidad, pudimos hacer que nuestros locales fueran seguros. Este país garantiza que los judíos de Francia se sientan seguros. Noto que la gente de Marsella vive su religión de forma bastante abierta. Es la cultura de Marsella. Hay algo mágico en Marsella. Es como una lavadora que acoge a todos y cada uno mantiene su color. Nos lavamos juntos y todos mantienen su color e identidad. Y eso funciona en el 95% de los casos. Se podría decir que Marsella sigue siendo excepcional. Es una ciudad que se abre al Mediterráneo. Una ciudad que ha abierto los brazos a todas las olas de inmigración. Fue un diálogo muy consciente y diferenciado. Mencionó lo bueno y también la problemática de aquí. Bueno, me pareció que dio una imagen demasiado colorida y positiva de la vida judía aquí. Me resulta difícil creer del todo esa mentalidad de tanta paz y amor. Entonces, conozcamos a una mujer que creció aquí y vio cómo se ha desarrollado la vida judía a lo largo del tiempo. Hace algunos años, y especialmente en la década de 1970, la gente vivía más unida. Había barrios donde se podían encontrar centros juveniles judíos, panaderías orientales y carnicerías kosher. Estaba más mezclado uno al lado del otro. Después, en algún momento, la gente comenzó a separarse entre sí dentro de la ciudad. Y hoy la mayoría de los comerciantes judíos, las escuelas judías, no están lejos de la gran sinagoga. Están los restaurantes kosher, las tiendas judías y los establecimientos para jóvenes. Se ha producido una especie de agrupación. También porque es más seguro y más cómodo para los judíos, cada vez más practicantes de la religión. ¿Crees que los ataques tuvieron que ver con esto? Esta convivencia más estrecha ya existía antes de los atentados. Pero es cierto que ha aumentado la tendencia a permanecer más juntos, especialmente tras los atentados de Toulouse y otros lugares de Francia. Sin embargo, no había mucha solidaridad. Cuando protestamos, estábamos solos. Recién después de los atentados de París y Niza, la gente comenzó a salir a las calles, cuando todos se sintieron afectados. Con mucha frecuencia nos sentimos excluidos. Dicen, son los musulmanes y los judíos. Pero no, es toda la sociedad la que tiene un problema. No son los musulmanes contra los judíos. Eso me preocupa, el populismo del Frente Nacional, el movimiento colectivo populista de derecha, agrupación nacional que crece año tras año, especialmente aquí en el sur. Todo esto me preocupa como judía y como francesa.
Nos hemos vuelto más religiosos. Estamos contentos de poder comprar carne kosher al lado de la escuela. Sin embargo, cuanto más nos agrupamos, más miedo tenemos. ¿Pero se sienten cómodos los judíos aquí en Marsella? En Marsella, los judíos vivimos bien. Pero también está ese miedo constante por nuestros hijos cuando los llevamos a la escuela. ¿Sucederá algo? Hay soldados frente a la escuela, eso da miedo. Merci à vous, messieurs, dames. Au revoir. Bonjour, Monsieur Khalifa. Es realmente sorprendente que aquí haya 48 sinagogas y casas de oración y que apenas estén vigiladas. Sí, eso es completamente diferente de París, donde se necesita mucha más seguridad y vigilancia, especialmente desde los ataques. En otras ciudades francesas no es así. Antes vivía en París. Viví 10 años allí con mi familia y mis hijos. Puedo decir que hay una diferencia fundamental. En París, por ejemplo, mis hijos no se atrevían a salir a la calle con su kipá. Y si lo hacían, era casi seguro que serían atacados verbalmente o a veces incluso más. Aquí es diferente. Pueden llevar la kipá en la calle. También está el factor Esperanza Marsella. Marsella Esperance es un organismo que reúne a todos los líderes religiosos de todas las comunidades religiosas en torno al alcalde de Marsella. Católicos, protestantes, budistas, judíos, árabes, todos. En estos encuentros hay un mensaje colectivo y común, basado en todas las religiones. El hecho de que una vez al año organicemos un evento muy grande que reúna a unas 5.000 o 6.000 personas de Marsella y todos vean que están presentes los líderes religiosos, da a la comunidad un sentido de cohesión, un cierto deseo de tener una buena convivencia. En algún momento encontré mi cultura. Mi interés por la música me llevó a encontrar mis raíces, porque hay cosas muy interesantes en la cultura judía. Mi madre es askenazí y mi padre es sefardí. La razón por la que fueron a Israel no fue porque se sintieran judíos en absoluto. Fue porque tenían una convicción política en ese momento y querían practicarla en un kibutz. Mi hermano mayor es israelí. Soy la única francesa de la familia. Y terminé en Marsella, que no es realmente Francia.
Marsella está separada de este país. Realmente me siento de Marsella. Me gusta mucho esta ciudad con sus defectos. Hay que haberla visto. Pero así es como me siento. Aquí hay mucha gente. Está muy mezclado. Me gusta ir a los barrios concurridos y sentir la vida real. Y al mismo tiempo vivir junto al agua, porque me siento mediterránea. Me parece muy bien que vayamos directamente de Marsella a uno de los centros judíos más antiguos de Europa, a Estrasburgo, y no a París, como cabría esperar. Aquí la vida judía es completamente diferente. Se desarrolla mucho en los barrios, con un ambiente en las calles que casi no se encuentra en ningún otro lugar. Estrasburgo siempre ha tenido un carácter de comunidad elitista, no en un sentido despectivo, al contrario, en un sentido muy positivo e intelectual. Tenemos grandes intelectuales que nacieron en Estrasburgo o que enseñaron en Estrasburgo. Si le preguntas a un judío en la calle, dirá que en Estrasburgo no siente el antisemitismo en absoluto. No lo siente en su vida diaria. Aquí tiene la sensación de estar vivo. A Estrasburgo también se la llama la Pequeña Jerusalén. La Pequeña Jerusalén. Sí, así se le llama a Estrasburgo porque los judíos aquí viven con una cierta forma de serenidad, completamente desconectados de las tensiones que existen en otros lugares. Estrasburgo también tiene una calidad de vida muy especial gracias a la vida judía. Esta serenidad que los judíos también vivimos en la vida cotidiana en un barrio en el corazón de la ciudad. No está en las afueras, sino en el corazón de la vida de Estrasburgo. La comunidad judía forma parte de la cultura de Estrasburgo. La calidad de vida es excepcional. Las distancias son muy cortas. No tenemos que ir en auto. Llevamos a los niños a la escuela a pie. Todo está concentrado en un solo lugar. En Estrasburgo no hay grandes problemas de antisemitismo, aunque pueden producirse pequeños incidentes aquí y allá. Por supuesto, la comunidad también está vigilada por la policía, porque aquí también puede haber amenazas, pero no se percibe constantemente. Creo que esto ha favorecido el establecimiento de muchos judíos en Estrasburgo, de nuevas familias, especialmente de familias jóvenes. Al mismo tiempo, continuamos manteniendo y ampliando nuestras instituciones judías. Enfrente hay un restaurante. Allí abajo, una escuela. ¿Y dónde está la parrilla? Justo aquí. Allí tienes la pastelería kosher. Hay otra sinagoga cerca y otra tienda kosher. Hay 7 u 8 en esta pequeña calle. בסדר גמור. כן? אתה חבר של מישל או... כן? איפה הוא? Realmente estamos en el paraíso kosher. Es increíble. Hay una tienda kosher, un supermercado kosher en cada esquina.
Aquí puede comprar fideos kosher, palomitas de maíz kosher, dulces kosher y además el ambiente es muy relajado. Impresionante. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon. Mi Melech, Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat es Shabbat. El Shabbat es un día de descanso para todos los judíos del mundo, no importa dónde estén. Y mi trabajo como cantor no cambia mucho, ya sea que esté en Estrasburgo o en Nueva York o en una pequeña ciudad como Friburgo, porque la tarea es la misma. Tengo que rezar, leer la Torá, poder cantar bien, pero vivir el Shabbat en una ciudad tan grande como Estrasburgo es una linda experiencia, porque ves a muchos judíos en la calle, van vestidos como debe ser en Shabbat y están contentos, van a las sinagogas, salen a pasear y esas cosas. Es un ambiente que invita a hacerlo. Lo que podemos comprobar ahora, después de haber estado en Francia, es que creo que en Alemania realmente tratan el judaísmo de una manera diferente. Como dije, con menos naturalidad en la forma de vida, pero también en la forma de pensar. En Alemania, el Holocausto se cierne sobre el pueblo judío como la espada de Damocles. No puedes olvidarlo, no funciona. Y en Francia tengo la impresión de que se vive mucho más en el presente. No tienes esa manía por el pasado. Quizás se deba al judaísmo sefardí, es decir, a los judíos orientales que vinieron de Marruecos o España o de esas zonas. Muy diferente del judaísmo europeo o de Europa del Este, que por supuesto sufrió todo el Holocausto. ¿Tú eres la segunda generación? La segunda generación son los hijos de sobrevivientes del Holocausto. Y la pregunta es lógica. ¿Qué es un sobreviviente del Holocausto? Mis padres son mucho más jóvenes. Mi padre nació durante la guerra y gracias a mi padre, que era un bebé, en principio pudieron escapar a Suiza durante la deportación de los judíos. Es una larga historia. En ese sentido, tal vez en principio no lo soy porque no escuchaba todo el día historias de guerra, tampoco me prohibieron las historias de guerra. Pero cuanto mayor te haces, más te preguntas, ¿por qué tu familia salió relativamente ilesa? Cuanto más tiempo pasa, más te viene a la mente. En Basilea, mi abuelo, después de poder huir de Francia y Alemania, dirigió el campo de refugiados para los refugiados judíos. Te ves confrontado con eso, pero digamos que soy una persona libre y una persona liberada porque no crecí con esas historias. Lo que he visto es que en Francia los judíos llevan una vida mucho más libre, más orientada al presente y al futuro que nosotros en Alemania. Hola, soy Alice Brauner. ¿De qué me conoces? Conozco sobre todo a tu hermana, ¿no? A mi prima. Fue nuestra fotógrafa en los Juegos Macabeos Europeos. Sí, Jessica. Sí, exacto. Sí. Nos apoyó mucho. Hola, Alon, ¿qué tal? Me alegro de verte. Muy bien. Y yo de volver a verte. Dime, ¿hay un club de juegos macabeos aquí? Genial. De estos clubes hay en toda Alemania, en todo el mundo. ¿Hay niños no judíos o cómo está distribuido? Así es. Es natural en la medida de lo posible que judíos y no judíos jueguen juntos y que seamos completamente abiertos. Queremos construir puentes.
pero eso aún depende un poco de cada lugar, diría. En el juego macabeo de Múnich, por ejemplo, están abiertos a todos, pero son un poco más estrictos en los ritos judíos y la religión. Por ejemplo, no juegan ni entrenan los sábados. En nuestro caso, jugamos los sábados como se juega en Israel. Es un día de juego completamente normal. Tenemos 1.603 miembros activos y alrededor del 70% no son judíos. Sin los no judíos sería difícil existir. Es así. Y eso es lo que queremos mostrar. Vivimos aquí como judíos en Alemania. Estamos comprometidos con este trabajo. Y eso también es lo que queremos dejar claro en todas las asociaciones judías a nuestros miembros judíos, pero también a los alemanes no judíos. Así todos los juegos macabeos se perciben como un club judío y mis hijos siempre han participado en todos los juegos y se han entrenado durante años. Y cada vez que se jugaba contra Wedding o Neukölln en Berlín, había dificultades graves. Y para agredir no decían cerdo imbécil o idiota o algo así, sino siempre judío asqueroso, cerdo judío, etcétera. ¿Cómo es aquí? En primer lugar, se toma todo el Estado de Israel en forma conjunta, así que no es bueno cuando se agravan los problemas en Medio Oriente, sobre todo aquí. Y además, todos los que llevan la estrella de David en el pecho con una camiseta de los Juegos Macabeos son judíos de por sí. El hecho es que después de la pelea, después de la riña con cuchillos, algo que ya ha sucedido aquí, los dos jugadores, atacante y víctima, camino al hospital, hablaban de lo sucedido. La víctima era de los nuestros, y resultó que ambos eran musulmanes, ambos de Irán, y uno le dijo al otro: idiota, si me lo hubieras dicho antes, entonces no te habría atacado. Y entonces nuestro jugador le responde: eso demuestra lo estúpido que eres tú, y no lo estúpido que soy yo, porque me atacas sin saber quién está detrás, solo porque llevo una camiseta con la estrella de David en el pecho. Y esos son los valores que queremos transmitir. Por otro lado, naturalmente es una situación que queremos prevenir, pero es un hecho que todos los que llevan la estrella de David son atacados por igual. Es realmente fuerte que algo así siga sucediendo hoy. No puedo creerlo. No se puede entender que el antisemitismo, el racismo y la discriminación sigan existiendo hoy en una sociedad abierta. Por otro lado, es bueno que la vida en estas comunidades siga desarrollándose y evolucionando culturalmente, incluso en el ámbito culinario. Nos encanta la diversidad de culturas que promovemos en nuestras tiendas. Y si ahora tomamos como ejemplo el Barshuka, que es nuestro concepto más reciente, puedes ver que cuando estás en el lugar, tenemos dos palabras de neón que dicen amigos o amistad, una en hebreo y otra en árabe. Y también las personas que trabajan para nosotros en la cocina. Hay gente de Bangladesh, India, Marruecos y Egipto. Ahora vamos a traer a un cocinero de Israel que es palestino, porque, como dije, sencillamente creemos que podemos representar mejor lo que hacemos. Y no hablamos de nosotros como alemanes que viven aquí, sino que hablamos de nosotros como judíos que viven aquí. Y eso es solo una parte nuestra. Y no queremos que nos sigan encasillando así. Queremos que eso deje de ser un problema. Pero entonces me pregunto, ¿es realmente así aquí? ¿Es que no hemos sufrido más ataques antisemitas en los últimos años? ¿O es que nos encerramos en nuestro propio mundo y no dejamos que nos afecte? Creo que porque nos mostramos seguros de nosotros mismos y entablamos un diálogo con todos, el antisemitismo ocurre y lo percibimos de manera sutil y a nuestras espaldas. Por ejemplo, para la Semana de la Cultura Judía el año pasado, hicimos un restaurante pop-up con la comunidad judía y junto con Yossi Elatz. Y de esta manera, afortunadamente la comunidad judía mostró su cultura contemporánea. Aquí en el bar organizamos una fiesta con DJs estadounidenses y una DJ israelí. Los jóvenes estadounidenses también tenían raíces judías. Estaba una amiga nuestra no judía que se acercó al bar. La gente pasaba y decía: cuidado, no puedes entrar al bar, hay muchos judíos. Habíamos avanzado tanto que podíamos convivir con los demás y realmente no importaba de dónde venías.
Pero en los últimos años se pregunta con más frecuencia de dónde eres, qué religión tienes. Esto se ha convertido en un tema mucho más fuerte. ¿Y cuál es la razón? No es un problema solo de Alemania, sino de todo el mundo. Somos alemanes. Nacimos y crecimos aquí. Pero también tenemos un fondo de migración. Y tenemos raíces culturales judías e israelíes. Y eso es lo que nos define al final. Amo la comida israelí. Hummus, trina, falafel. Es sensacional. A mí también me gusta mucho y siempre me pregunto, ¿qué es la comida y la cocina israelí? Para una cocina israelí se necesitan dos cosas. Primero, debe haber un cocinero israelí. Y segundo, debe tener descaro. Si es descarado y es israelí, entonces hará un plato israelí. Me alegro mucho de ver a una de las pocas rabinas activas aquí en Alemania. Es realmente emocionante que a una mujer se le permita oficiar en la sinagoga principal, pero solo en una sala lateral de este centro comunitario. Todavía no logro entenderlo. Dime, ¿por qué a las mujeres rabinas del siglo XXI no se les permite celebrar un servicio religioso en la sala principal? La arquitectura de esta sinagoga también muestra las rupturas en la historia judía de Frankfurt. En ese sentido, es un lugar muy interesante. ¿Hubo alguna razón por la que una sinagoga liberal se convirtiera en ortodoxa después del Holocausto? Por supuesto. Los sobrevivientes que llegaron a Frankfurt entonces no eran necesariamente judíos nacidos en Frankfurt. Algunos de ellos sí, claro, pero la mayoría eran sobrevivientes de los campos de refugiados, o sea, de los campos de desplazados que habían sobrevivido a las marchas de la muerte y que casualmente se encontraban en suelo alemán. Y otros que más tarde huyeron de Europa del Este, porque allí volvieron a producirse pogromos y ataques. Y esa mezcla de sobrevivientes no estaba necesariamente interesada en el judaísmo liberal. Estaban interesados en encontrar algo parecido a la antigua patria, el judaísmo tradicional perdido, algo que les diera seguridad. Así que esto ha sido un obstáculo. En la zona alrededor de la Judengasse se encuentra la sinagoga principal original, y para algunos de los judíos de Frankfurt no era lo suficientemente liberal. También se le llama liberox, al unir liberal y ortodoxo, y por eso se construyó aquí esta especie de templo. Es decir, los judíos liberales del siglo XIX y principios del XX ya no hablaban de sinagogas, sino de templos. Esto expresa que no necesariamente quieren reconstruir el templo en Jerusalén, sino más bien construir el templo en forma de la casa de Dios aquí en el Meno. Mi percepción de mí mismo como persona y como judío ha sido siempre la misma, y lo sigue siendo hoy. En cuanto a la vida judía, no es interacción y mucho menos asimilación. Lucho por la emancipación. ¿No te sientes como Don Quijote luchando contra molinos de viento? Porque llevas años luchando y la situación no mejora, más bien empeora. Si se toma la historia de los judíos en Europa, a lo largo de los siglos, todavía seguimos en la fase en la que los judíos pueden vivir muy protegidos, no por los demás, sino por un sistema como el que protege también a todos los demás. Esa es la teoría de la relatividad negativa. Sin embargo, en el lado positivo siempre se puede decir que somos libres y tenemos voz como ciudadanos de nuestros países.
Bien, ¿y qué opinas del grupo de judíos simpatizantes del partido AfD? En primer lugar, me resulta difícil realizar un perfil psicológico de 24 personas. En segundo lugar, los antisemitas deben estar molestos porque hasta ahora se decía los judíos son más inteligentes que todos los demás. Y vemos que los judíos no siempre son políticamente inteligentes. No obstante, como judíos, han servido a una coartada para que se siga enfatizando el pseudoargumento de que dentro del partido AfD no hay antisemitas, ya que hay 24 judíos entre ellos. A pesar de ello, la situación ha empeorado mucho en los últimos 20 años. Y dado que la dignidad humana debe ser respetada independientemente de ser judío, hay que involucrarse. Y espero que otros se sientan tan preocupados y amenazados por los movimientos sociales antidemocráticos como me siento yo. La cuestión es, ¿está cansada la gente de su libertad y su responsabilidad? ¿Creen que si renuncian a ellas, no serán devorados por los sistemas autoritarios que las hacen posibles? Y la respuesta a esta pregunta es, claro, como judío estoy entre los primeros en ser devorado, pero no seré el último. La verdad es que no vivimos un judaísmo religioso, sino que vivimos judaísmo todos los días. Sí, pero sin darle tanta importancia. Sí, es cierto. No tengo aretes como esos con una estrella de David enorme y no uso un collar de oro con una estrella de David. Es decir, lo judío vive en mí definitivamente. Crecí con ello, está dentro de mí. También soy muy creyente, pero no me dedico al judaísmo los 365 días del año. Más bien lo hago con el cine o con mis hijos. Zederig niet erg getoppe, lippelig niet hartelijk het zwieren, eigenlijk hemel en vrede, lippelig niet hartelijk het zwieren, eigenlijk hemel en vrede, zegt je op niet Born in Australia, in Sydney, I came to Berlin. Nací en Australia, en Sydney, y vine a Berlín hace 5 años y medio. Crecí escuchando música judía en la sinagoga, y en casa mi abuelo tocaba el violín. He escuchado canciones judías toda mi vida. Mi madre nació en Casablanca, mi padre en Budapest. Él creció en Israel y luego fue a Australia. Por eso, de niño crecí escuchando música judía de Europa. En los días festivos íbamos a la sinagoga y guardábamos el Shabbat. Todas estas cosas son normales para mí. La música sale de forma natural. Me interesan tus orígenes. ¿Creciste como judío? Es decir, ¿creciste en un hogar de músicos? ¿Pero eres judío? ¿O cuál es tu origen? Según la halajá, no soy judío porque es solo por parte de padre. Pero él tampoco hablaba yiddish. En los años 50 ya había comenzado a hacer estas veladas judías como parte de sus otros proyectos y sabía qué hacer en una velada judía. ¿Cómo debería ser? Quería presentar a Tukolsky, pero es un escritor alemán. Así que se interpretaban cosas traducidas del yiddish, o incluso él mismo las interpretaba, dependiendo de cómo fuera la organización, y ponía discos en yiddish, que yo también escuchaba siempre. Pienso que lo judío giraba en torno a mí. Lo absorbí todo. Crecí con este trasfondo.
Berlín se ha convertido en un verdadero punto de encuentro para los jóvenes israelíes. Aquí se han establecido muchos nuevos emprendimientos con galerías abiertas por israelíes y una gran cantidad de restaurantes. Sí, y ahora vienen a Berlín desde Israel, donde son mayoría como judíos, y aquí son minoría y se ven confrontados con el judaísmo. ¿Es diferente vivir como judío en Tel Aviv que en Berlín? Nunca pensé en mí misma como judía. Para mí es normal ir a cenar los viernes y observar las fiestas judías, que son tradición en mi familia. Esto en Israel no está separado entre sí. Aquí estamos todos muy cercanos porque somos minoría. Si eres mayoría, no tienes que definirte como parte de la religión. ¿Qué piensas tú? No lo sé. En eso soy un poco ambivalente, porque es algo de lo que estoy tratando de escapar. ¿Eres religiosa? Si me defino como judía, sabes, toda esta palabrería, no siento que sea mejor que el resto del mundo. Primero que nada, soy Shani. Yo no soy Israel. Yo no soy la judía. Pero cuando hablo con mi novio me pregunta, por ejemplo, ¿qué llevas ese collar? Sí, llevo este símbolo. El collar es de mi abuela y no lo esconderé. Ni siquiera lo pienso mucho, es un regalo de mi abuela y ella es mi mayor inspiración. Me daría miedo llevarlo. Lo sé. Todos los alemanes piensan así. Igual que mi novio, él nunca se lo pondría. Sé que es ingenuo, pero no podría levantarme cada mañana siendo consciente de ello. Sé que no estoy protegida. Pero si tuviera esa falsa sensación de protección aquí en Berlín, entonces, déjalo así. Está bien.